Buenas tardes a todos. Yo creo que hoy vamos a continuar un poquito con la sesión que empezamos el lunes. Espero que todos vengáis con la mente fresca porque hoy vamos a empezar a hablar de procesos de negocios y empezaremos a hacer un poco alguna transacción en Navision, perdón, en Business Central. Ya dije que me equivocaría alguna vez. Vamos a hacerla en Business Central. Sí es verdad que haremos, pues, lógicamente, casos sencillos para que todos podáis seguir un poco las explicaciones, aunque os iré dando alguna pincelada de dónde tenéis aquellas cosas que para aquellos que ya estéis utilizando algo en Business Central o queréis profundizar más, que podáis un poco picar en funcionalidad más avanzada. En todas las sesiones, y un poco contestando a alguna de vuestras preguntas, voy a utilizar unos pequeños minutos al principio para responder a algunas cosas que a lo mejor he considerado, que considero interesante o complementar de la sesión anterior. En el caso de hoy, hay dos puntos que me gustaría incidir en ellos. En uno, me habéis comentado que aquellos que ya estáis trabajando con la versión de demo que os hemos gestionado vía las licencias gratuitas, tenéis algún problema en la configuración de usuario, en la definición de usuario. Entonces, muy rápidamente os voy a dar las pinceladas de cómo incorporarlo. ¿Vale? A todos aquellos que estáis todavía gestionando un poco la versión de demo, pues no dudéis en comentárnoslo o en seguir presionándonos un poco para que acabéis con ella. ¿Vale? Es verdad que se están gestionando muchas licencias y a veces se nos dilatan un poco los tiempos con Microsoft. Pero bueno, independientemente, todos aquellos que la querráis y que la necesitéis, no dudéis que la vais a tener. Vamos a entrar un poco en trabajo. Voy a compartir la pantalla. Ya os acordáis de la pantalla principal. ¿Vale? Entonces, como elemento fundamental, cuando queremos activar los usuarios de Business Central, hay dos puntos donde tenemos que trabajar. Un punto es en la opción de administración de Office 365, es decir, con lo cual tendremos que entrar como un administrador en Office 365 y cuando entramos en el administrador, el punto fundamental es crear los usuarios, con lo cual iríamos a los usuarios. Aquí en esta opción crearíamos los usuarios o simplemente no solo crear los usuarios, sino modificarlos. Si ya existe, por ejemplo, en el caso del usuario con el que estamos trabajando ahora mismo, que es el usuario de admin, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí tendríamos el usuario de admin. Este usuario de admin, si pincho sobre él, a la derecha vamos a ver sus permisos y vamos a ver lo más importante en este caso, que es la licencia. Entonces, cuando estamos aquí en la licencia, lo que tenemos que hacer es activar a este usuario, además de las licencias que tenga por defecto, pues por ejemplo aquí tiene Power BI, pero también le tendremos que asignar la licencia de Dynamics 365 que tendréis configurados en vuestro tenant. Con esto, este usuario ya tiene acceso a a Dynamics 365 Business Central. Esto lo podéis hacer con tantos usuarios como necesitéis. Recordad que tenemos 25 usuarios. Y el siguiente paso ya sería dentro de Business Central. En Business Central tendríamos que entrar en la configuración de usuarios. Y desde la configuración de usuarios, el único misterio, que es relativamente fácil, es aquí en proceso tenemos una opción que es obtener usuarios de Office 365. Con esta opción de obtener usuarios de Office 365, cada vez que lo ejecutemos, Business Central se conecta al administrador de Office 365 y desde el administrador lo que haría sería traerse todos los usuarios que están dados de alta o que se han eliminado, darlos de alta como usuarios de Business Central y a partir de ahí ya podríamos empezar a configurar sus permisos. Por ejemplo, pues dentro de esto pues podemos configurar sus permisos de administrador, de super, para distintas empresas. Esto ya entraremos en otro momento, pero bueno, cuando configure vuestra licencia, por defecto os va a dar
acceso completo a las empresas Cronus como mínimo. Bien, entonces este aspecto era interesante que lo viéramos. Y luego el otro aspecto que ayer nos falló por la activación de la licencia del Excel, quería enseñarlo muy rápidamente, que es la parte de edición de cualquier pantalla con Excel. He dicho cualquier pantalla, pero realmente serían aquellas pantallas que el sistema me permite realizar edición sobre ellas. Normalmente los maestros y los diarios de contables, etcétera. Entonces, como ya recordaréis de la sesión del otro día, simplemente buscando en páginas tenemos la opción de editar en Excel. Cuando doy a editar en Excel, lo que va a hacer es llevarme esta información al Excel, abro mi Excel y salvo que me haga, perfecto, me abre el Excel, habilito la edición, me está cargando el complemento de Dynamics Office 365, me ha reconocido mi usuario y está conectándose, si os dais cuenta, se está conectando a Business Central para traerse la información, se ha traído la información y ahora cualquier cambio que yo realizara aquí, pues no sé, vamos a poner aquí un XX, pues en el momento que yo pongo este cambio, si quisiera subirlo a Business Central, lo único que tendría que hacer sería dar al botón de publicar. Cuando doy al botón de publicar, estos cambios están subiéndose a Business Central. Además de ese botón de publicar, también puedo actualizar para volver a traérmelo, crear un nuevo registro, una nueva conexión, bueno, hacer ciertas operaciones. Pero como veis, el proceso de integración entre Business Central y Excel es tan simple como este, una vez que está activado el conector de Dynamics Business Central. Bueno, saldremos de aquí, no quiero guardar porque ya lo he sincronizado. Algo que nos tiene que asustar es que al principio cuando yo sincronizo, esta información no la veo porque la pantalla no ha cambiado. Lo que tengo que hacer es refrescar la pantalla. La forma más fácil de refrescar la pantalla es salir y volver a entrar. Esa sería la opción más fácil. También podéis utilizar pues, los típicos botones F5 o botones de refrescar dentro del navegador. Veis que ese cambio Excel que he realizado ya estaría cambiado aquí. Con lo cual, esa integración y esa capacidad de poder hacer cambios masivos o actualizaciones más rápidas o más cómodas en Excel y luego llevármelo a Business Central es tan simple como esto. Bueno, una vez visto eso, vamos a empezar un poco a ver circuitos de ventas. ¿De acuerdo? Es decir, hoy quiero que veamos cómo podemos realizar una factura o cuál es el proceso que deberíamos hacer para poder facturar algo dentro de Business Central. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer un par de tablas de configuración. La primera tabla de configuración importante es la tabla de información de empresa. ¿Vale? En la tabla de información de empresa, veis que pongo simplemente, recordad el otro día, he puesto Infor-M y vamos a encontrar información de empresa. En la tabla o en la parametrización de empresa, aquí es importante definir los datos de la empresa, con qué empresa estoy trabajando. Es importante definir también, por ejemplo, el logo, si quiero que después aparezca en distintos documentos. Por ejemplo, si quiero que en la factura de venta aparezca mi logo, algo bastante usual, pues tendré que integrar el logo en esta parte. ¿Vale? ¿Veis ahí? Para integrar el logo, pues es tan fácil como seleccionar la imagen. ¿Vale? Igual que estuvimos viendo ayer para integrar la imagen dentro de una ficha de cliente o una ficha de producto, aquí se haría exactamente igual. Aquí tenemos información adicional de las formas de pago estándar de la compañía, los datos de comunicación de la compañía, experiencia distintivo de la empresa, envío. Bueno, son campos un poco que se van a ir utilizando en distintos puntos del sistema, con lo cual es interesante que los rellenéis correctamente. Y hay un punto crítico que es la experiencia del usuario. ¿Vale? La experiencia del usuario, fijaros que aquí pone Essential, pero podría seleccionar también Premium. Essential sería solo módulos financieros y Premium si quiero trabajar con módulos avanzados de almacén o con módulos de producción o con módulos de asistencia técnica. Entonces, esto es algo que tenemos que seleccionar a nivel de empresa porque en mi organización podría tener empresas que solo trabajen con los módulos financieros y empresas que sí trabajen con todos los módulos productivos o almacenes avanzados, etcétera. Con lo cual es una información que tenemos en la tabla de
de empresa, de la definición de los parámetros de la empresa global. Bien, una vez visto la información de empresa, otro aspecto importante, y aquí quiero incidir en algo que tenéis que grabaros un poco a fuego con las configuraciones en Business Central, que es cada uno de los módulos que existan en Business Central siempre van a tener y siempre tienen una pantalla de configuración. Por ejemplo, si estamos con el módulo de ventas, tendremos una configuración de ventas y pagos y cobros en este caso. Cuando estemos con la pantalla o con el módulo de compras, tendremos otra configuración de compras. Cuando estemos con almacenes, tenemos una configuración de almacén. Cuando estemos con el módulo de producción, tendremos una configuración de producción. Cuando estemos con cartera, pues tendremos una pantallita de configuración de cartera. Y ese es el primer punto que como usuarios avanzados de Business Central tenéis que ver, porque es donde se definen un montón de cosas y es donde se parametrizan cuál va a ser el comportamiento específico del módulo y la potencia que puede tener en un momento determinado el módulo u otro, un módulo u otro. En este caso, como hoy estamos viendo ciclo de ventas, pues ya podéis imaginar que lo que vamos a hacer es configuración de ventas. Y como siempre, no pongo la pantalla, la palabra completa, porque muchas veces está como configuración y otras veces estará como conf, como en este caso. Entonces, para evitar no encontrarlo, pues siempre acorto un poquito las palabras y pongo dos palabras, que es mucho más efectivo. Entonces, en el momento que entro en configuración de ventas y cobros, me aparece una pantalla donde lo primero que os va a llamar la atención es que hay un montón de TIC. Estas opciones, al final, son campos que me permiten activar o desactivar acciones. Y son bastante claros. Por ejemplo, advertencia falta de stock. Si yo lo dejo marcado, cuando no tenga stock para hacer, para vender o para fabricar o para cualquier actividad que sea un consumo, el sistema me va a avisar de que no tengo stock. Si ese aviso lo elimino, pues no me va a avisar y seguramente en algún momento determinado incluso me permitiría hacer stock negativos, ¿vale? Que también hay otro parámetro a nivel de almacén que me permite parametrizar si dejo stock negativos o no. Cosas interesantes aquí. Yo os diría, todo es interesante, como todo no podemos entrar, os voy a contar las cosas más significativas para lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, importante o estético, la posición del logo, es decir, dónde queremos colocar el logo, ¿vale? Si el logo lo queremos colocar a la izquierda o lo queremos colocar a la derecha o lo queremos colocar al centro o lo queremos sin logo, es decir, yo puedo no querer presentar el logo de mi empresa. Bueno, pues esto es algo que definiremos aquí a nivel de documentos de ventas, lógicamente. Vale, más temas interesantes. Aquí vamos a definir, por ejemplo, las series. ¿Veis aquí todas las series que están definidas? Este es un concepto crítico y muy importante dentro del entorno del producto. Fijaros que yo puedo aquí definir cuál es la serie de clientes, cuál es la serie de las ofertas, cuál es la serie de los pedidos abiertos, de los pedidos, de las devoluciones, de las facturas. Imaginaros, o vamos a aplicar el concepto serie con los clientes. Cuando yo creo un cliente, tengo varias posibilidades a la hora de asignarle un código. Puedo decirle que el código es manual, que directamente yo le voy a decir cuál es el código del cliente, y le digo que es el 1525, obviamente no se podrá repetir. Le puedo decir que el código es automático, y si le digo que es automático, le tendré que decir un formato de código. Le tendré que decir cómo quiero numerar, ¿vale? ¿Cuál es la serie de la numeración? Y también le podría decir que es una serie automática, pero con capacidad de actualización manual. ¿Eso qué significaría? Que el sistema por defecto me da un código, pero posteriormente me deja meter o modificar el código que él me ha dado. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de clientes, fijaros que cuando esté trabajando con clientes, la serie que voy a utilizar es la serie CLIE. Si me voy a verla, ¿vale? Voy aquí, esa sería la serie CLIE, voy a seleccionar la lista completa, porque quiero ver en detalle este registro, y cuando veo en detalle este registro, que es el CLIE, aquí tendría todas las series que va a utilizar el producto en todos sus módulos,
me está diciendo, bueno, la serie CLI es la serie de clientes que empieza en el C000010 y acaba en el C99990. Y el último número utilizado es el 10. Esto puedo llegar a verlo un poco más en detalle y podría ver o podría definir que para cada año, para cada mes o para cada periodo de tiempo podría tener series diferentes. Lógicamente esto para un cliente no es significativo. Yo no quiero saber los clientes, no quiero numerar los clientes según la fecha de creación, porque bueno, podría ir a la fecha de alta y ya tendría la fecha identificada. Pero por ejemplo, imaginaos para una factura de venta, las facturas de venta obligatoriamente yo quiero que tengan una numeración diferente por cada año. Por ejemplo, podría decir que mis facturas fueran F20 del año y luego una cadena numérica. Bueno, pues esta información se la tendría que decir aquí. Si nos fijamos o nos hemos fijado, si no recuerdo mal, la factura de venta es VFAC. ¿Vale? Ahí tendríamos VFAC. VFAC, en este caso, está configurado con el estándar, pero para mí la forma correcta de... perdón, lo hemos hecho, acabamos de seleccionar como serie de cliente la serie de facturas, con lo cual vamos a arreglarlo, vamos a dejarlo bien. Lo primero, vamos a dejarlo como debe ser, ¿vale? Y luego, para no equivocarme, voy a venir aquí, que es la serie de facturas registradas. Luego veremos un poco la diferencia entre facturas registradas y facturas. Pero bueno, cuando estoy en facturas registradas, una de las cosas que a mí me gusta hacer es no hacer esta numeración que hace el estándar, sino yo haría algo como esto. Le diría, oye, a partir del 1 del 20, mi factura va a ser VFAC o factura de venta, sí, ventas factura 20-0001. Y le voy a decir que el incremento es por 1. ¿Esto qué va a hacer? Que la primera factura que yo genere en el sistema va a tener esta numeración y la siguiente va a actualizarse con un número, con lo cual será la 2. Podría ser que fueran de 10 en 10, de 15 en 15, un poco con el incremento que consideraba oportuno. Para el año que viene, lo que tendré el 1 del 21, mis facturas serán VFAC 21 y volverán a empezar en el 1. ¿De acuerdo? Entonces, y esto automáticamente en el momento que cambie la fecha, ya él va a saber que no va a utilizar esta serie, sino va a utilizar esta otra. Entonces, sería la forma para mí más correcta de definirlo, donde estamos incluyendo pues un prefijo que cambia en función del periodo con el que estoy trabajando. Vale, si no nos lo creemos, ¿vale? Es decir, volvemos a la ficha de clientes y acordaros que tenemos el C0010. Vamos a ver otra cosa que es interesante, que me había antes de salir. Fijaros que la ficha de cliente tiene numeración predeterminada. Sí, esto quiere decir que por defecto va a salir el número de cliente, pero me permite modificarlo. Si quitara este tick, no me permitiría modificar y me asignaría por defecto siempre un número automáticamente sin capacidad de tocarlo. Bueno, vamos a demostrarlo, ¿vale? No os creáis todos, sino vamos a demostrarlo. Entonces, me voy a la ficha de cliente. Cuando yo le diga nuevo, bueno, pues esto ya entraremos un poquito en lo que es. Donde quiero que os fijéis es en la numeración. ¿Veis que automáticamente ha cogido el 10 era el último y como tengo puesto que mi numeración es de 10 en 10, pues me ha creado el 20 de forma automática. Entonces, este concepto de serie es un concepto que lo podéis manejar independientemente. Si yo pongo aquí serie, pues lógicamente voy a poder ir a mis números de serie, voy a poder configurar todos los números de serie, pero aquí no hace absolutamente nada más que configurarlos. Pero donde realmente se asignan los números de serie a los procesos donde se van a utilizar es en las pantallas de configuración. Con lo cual, en Confventa ya entenderéis configuración.
perdón, he puesto dos veces configuración ventas, ya entenderéis que toda esta pantallita de aquí que tenemos de numeración, lo que me va a hacer es definir cuál es la numeración que le voy a dar a clientes, a ofertas, a pedidos, a facturas, a abonos, a prepagos, a recordatorios, bueno, a toda la capacidad funcional que tiene el sistema. Vale, dos cosas, un tema más importante. Hay una pestaña también fundamental y que es diferencial con respecto a las versiones antiguas del producto, versiones Navision en este caso, que es el archivado. Es decir, una de las cosas que siempre nos quejábamos era que cuando yo hacía una oferta y la convertía en pedido, la oferta se perdía. Y cuando ese pedido lo convertía en albarán y lo convertía en factura, pues automáticamente lo que hace es perderse. Entonces, para evitar eso, en esta versión existe el concepto de archivado. El archivado es algo que tengo que decidir. Ahora, por ejemplo, no se archivan pedidos. Tendría el mismo comportamiento que tendría la versión antigua o las versiones anteriores de Navision. Cuando yo convierta el pedido en una factura, desaparece. Si yo quiero que se mantenga y quiero llevarlo contra una tabla histórica de pedidos, lo único que tengo que hacer es marcar archivar pedidos. Si quiero archivar ofertas, pues tendría que decir, bueno, ¿cuándo? Siempre que me pregunte si la oferta la quiero archivar o no la quiero archivar. Entonces, estos conceptos de archivados los comento porque son nuevos y además son bastante interesantes para no perder la trazabilidad de la información. Bien, otro punto donde vamos a parametrizar o que vamos a definir desde esta pantalla, aunque también se puede definir directamente desde la búsqueda, son los conceptos de pago. Es decir, es muy importante cuando estemos hablando del circuito de pagos, aquí lo importante es decir, o relevante, cómo y cuándo me va a pagar mi cliente. Entonces, para definir cómo y cuándo, tenemos dentro de la pantalla de pagos dos pantallas importantísimas. Las formas de pago y los términos de pago. Si vamos a términos de pago, aquí lo que estamos definiendo es cuándo me va a pagar, ¿de acuerdo? Si yo le digo 10 días, lo que estaríamos haciendo es que la factura me calcularía un vencimiento a 10 días. Si yo lo que quiero es que tengo una factura que me pagan a 30, 60, 90, entonces tendré que definir de alguna forma que tengo 3 pagos cada 30 días. Aquí estaré definiendo el intervalo y el número de pagos. Entonces, con esta información, el sistema me va a proponer 3 pagos para una factura. Entonces, esta tabla es importante que la reviséis, es importante que la adaptéis a vuestra organización y que defináis aquellos términos de pago más habituales de vuestra organización. Lógicamente, esto puede crecer en cualquier momento. Y la otra tabla importante serían las de formas de pago. Si términos me va a decir cuándo, formas de pago me va a decir cómo. ¿Cómo es? Vamos a pagar por banco, me va a hacer una transferencia, o me manda un efecto, o me da un giro, o me da un pagaré, o me paga con PayPal, o me paga con tarjeta, o me paga con WorldPay, o me paga en efectivo. Solo una matización aquí. Fijaros que en este caso, cuando le digo al cliente o en la forma de pago le estoy indicando que paga por caja, le pongo la contrapartida de una cuenta de caja, automáticamente esto lo que haría es que la factura cuando la registre, como la forma de pago tiene una contrapartida, me la va a liquidar, me la va a dar como pagada y me va a hacer el ingreso del dinero en la cuenta de caja. Esto no me gusta desde el punto de vista de consultoría, es decir, desde el punto de vista de consultoría, todos aquellos que nos conocéis sabéis que esto lo llevamos siempre a una cuenta ficticia banco, para que sea mucho más fácil de gestionar, pero bueno, en el estándar está así, tampoco pasa nada. Bueno, entonces ya hemos definido un poco a nivel de configuración, bueno, cómo se va a comportar el módulo, con todos los aspectos que hemos definido, cuál es la numeración que le vamos a dar a los documentos que va a generar mi módulo, y también le hemos definido cómo me va a pagar y cuándo me van a pagar mis clientes, o las formas de pago y los términos de pago que tienen por defecto mis clientes. Si seguimos pensando desde un punto de vista de ventas, ya está configurado, ahora tenemos que empezar a trabajar. Para poder hacer una factura, lo primero que voy a necesitar es qué quiero vender y a quién quiero vender.
Entonces, a quién quiero vender está muy claro. Sería mi ficha de clientes, y en mi ficha de clientes lo que tendré que hacer será definir dentro de mi cliente todos sus aspectos operativos. Entonces, ya habéis visto que cuando creamos un cliente se va numerando automáticamente, tendremos un código de cliente que es el que me va a permitir después su identificación. Como dato importante o fundamental tendremos el nombre. A partir de ahí vamos a rellenar todos aquellos campos que consideremos interesantes, pues, por ejemplo, dirección, las cuentas de correo, la página web, el contacto principal de mi cliente, si tengo un crédito máximo. Esto, lógicamente, me va a permitir bloquear o no. Acordaros siempre cuando veáis este tipo de pantallas, al principio mostrar más para ver más campos por si os interesan. Vamos a configurar también, por ejemplo, en facturación, vamos a configurar el NIF o el CIF de mi cliente, porque lógicamente lo voy a necesitar para poder emitirle una factura. Y vamos a tener que identificar también 3 campos que son muy importantes y obligatorios cuando queramos hacer una operación o una transacción con este cliente, que son los grupos de registro. Los grupos de registro me van a permitir, con la parametrización que definamos, me van a permitir el registro automático de los asientos contables. Es decir, una buena parametrización de Navision, de Business Central, lo que nos va a permitir es que cualquier transacción que yo realice en el módulo de ventas, en el módulo de compras, en el módulo de almacén, me pueda generar de forma automática el asiento contable correspondiente. Por ejemplo, ahora lo veremos después, cuando hagamos la transacción de ventas, pues me tendrá que ir contra la cuenta de ventas para reconocerme el ingreso, la correspondiente 7 y la correspondiente 430, cuenta de cliente. Y además me tendrá que calcular el IVA con el apunte de IVA que corresponda para llevarlo a la contabilidad como IVA pendiente de pagar a la administración. Bueno, pues toda esa información la tenemos que definir inicialmente en el cliente, porque es importante pensar que muchos aspectos de la contabilización dependen de a quién vendo. No es lo mismo vender a un cliente nacional que a un internacional, y qué es lo que le estoy vendiendo. Si le estoy vendiendo un bien, será a un porcentaje del 21%, o si le estoy vendiendo otro tipo de conceptos, a lo mejor es exento o a lo mejor tiene un IVA reducido. O si es un cliente de Canarias, ya no tiene IVA, sino tiene IG. Entonces, esa configuración se va a hacer cruzando la información del cliente, de a quién vendo, y del producto, a qué es lo que vendo. Entonces, como ejemplo rápido, y si yo en el grupo negocio de general le estoy diciendo que mis clientes son exportación nacional UE, si me voy a la definición, ¿vale?, y me voy a la configuración, aquí estaré viendo que cuando le venda a un cliente nacional mercadería, me va a ir a la cuenta de ingreso 7001. Pero si lo que le estoy vendiendo a mi cliente, a mi mismo cliente con el grupo contable, registro de negocio, sigue siendo nacional, pero es servicio, en vez de ir a esta cuenta, me va a ir a esta otra cuenta. Entonces, esto desde un punto de vista financiero, y aquellos que seáis financieros, es un punto a parametrizar inicialmente para que el comportamiento sea correcto. A los no financieros, esto no entraréis en la vida, porque lógicamente el financiero de vuestra organización ya lo habrá definido, ya habrá llegado a la conclusión de qué grupos le va a dar según qué cruce de cliente-producto, y no entraréis en la vida a tocar este tipo de cosas. Pero bueno, simplemente que sepáis que estos campos de aquí son importantes para eso. Además de ese cruce que vendría por el grupo de negocio, que me va a dar la cuenta de ingreso, o ya veremos más adelante la cuenta de gasto también cuando estemos en el módulo de compras, en el grupo registro de cliente, y me dejo el IVA para después, vamos a definir de la misma forma qué clientes, qué tipología de clientes tengo, y dentro de la tipología de clientes vamos a definir a qué cuenta contable de clientes quiero que vaya. En este caso hemos definido que los clientes nacionales van a ir a la cuenta 430.001. Los clientes de la UE van a ir a la misma cuenta, pero los clientes internacionales van a ir a la cuenta 430.002. Lo mismo que os decía con las otras cuentas contables. Esto se define una vez,
y no volvemos a entrar salvo que cambie, y además lo define, pues lógicamente, la dirección financiera de la compañía. Ya podréis imaginaros que cuando estemos en el tercer campo que nos hemos dejado, grupo, registro, IVA, negocio, va a hacer algo similar, y lo que me va a permitir es identificar qué tipos de IVAs, el cruce de mi tipo de cliente con mis distintos tipos de IVAs y con los porcentajes que calculamos. Entonces, este cruce lo vamos a tener aquí. No os asustéis porque en la Cronus no han actualizado todavía Microsoft las versiones y los datos, y seguimos trabajando con IVA 16, IVA 4, IVA 7 en vez de con los IVAs correctos. Pero bueno, tampoco nos asusta mucho más eso. He preferido dejarlo así porque es lo que os vais a encontrar cuando trabajéis con la Cronus. Bien, además de esta información, otra información obligatoria para poder operar con el cliente es definir a este cliente cómo me va a pagar, en qué términos de pago y en qué formas de pago me va a pagar habitualmente. Entonces, fijaros que aquí el término de pago es PM, pues vamos a ver qué significa PM, esto lo habréis definido. El mes actual, es decir, todas las facturas me las va a pagar durante el mes. Y la forma de pago, pues este cliente me paga por giro. Bueno, pues giro tal como yo había definido para identificarlo. Vale, adicionalmente a esta información tenéis más información que es interesante mirarlo. Es interesante que cuando estéis trabajando con vuestro entorno veáis, os interrogáis un poco o miréis cada uno de los campos que son bastante fáciles de entender y que además navegáis por la parte de arriba para identificar cosas que puedo rellenar. Por ejemplo, en un momento determinado, si yo quiero saber los bancos de mis clientes, pues yo tendré seguramente en algún punto, tendremos que ir investigando dónde podemos tenerlo. Pues no sé si en navegar, en este caso estaría aquí. Yo aquí estaría definiendo los bancos de mis clientes. ¿Vale? Bancos de mi cliente, porque en un momento determinado le puedo emitir un recibo. Pues lógicamente le tengo que tener sus datos bancarios para poder emitir un recibo. También podría saber si este cliente tiene distintas direcciones de envío, porque tiene distintas sedes. ¿Dónde tendré esa información? Aquí no la puedo tener porque esto es un registro único. Pues cuando pensamos que yo puedo tener más de un registro asociado a mi cliente, siempre vamos a buscar en la cabecera. Por ejemplo, aquí tengo mis direcciones de envío, mis direcciones de pago, mis contactos, mis órdenes de adeudo, los extractos, con lo cual siempre que entréis en este tipo de fichas, echarle un poquito de tiempo para ver todas las opciones que tenéis en los menús. Bueno, ya tenemos, y un poco como vamos con tiempo, tengo que ir acelerando, ¿vale? Ya tenemos nuestro cliente, ya sabemos a quién le vamos a vender, y ahora lo que tendremos que definir es qué le vamos a vender. Bueno, pues normalmente lo que le vamos a vender son productos. Entonces me voy a mi buscador y vamos a buscar productos. Bueno, y nos vamos a nuestro maestro de productos. Bien, lo tengo en formato iconos. Estoy viendo el logo que hemos puesto, el logo que cambiamos el otro día, el stock que tiene, el precio de referencia que tiene. Bueno, podemos ver información. Como no me gusta verlo así, pues cojo, le cambio a formato lista y lo veo de otra forma, tal como vimos el otro día. ¿Qué quiero vender a mi cliente? Pues, por ejemplo, vamos a venderle un escritorio Atenas. Entonces, vamos a entrar en la ficha para ir viendo los puntos más significativos, ¿no? Ya os podéis imaginar que el número es otra serie. Entonces, en algún sitio habremos definido que los productos se enumeran con la serie X, la que hayamos definido. Vamos a definir, lógicamente, la descripción del producto. Hay un campo importante a la hora de trabajar con productos, que es el tipo de producto con el que estoy trabajando. El tipo de productos puede tener, si lo abrís, puede tener tres valores. Inventario es un producto que voy a controlar su stock. Por ejemplo, el escritorio Atenas. Yo quiero saber cuántas unidades de escritorio Atenas tengo. Quiero consumir y ir reduciendo mi stock.
y comprar y incrementando mi stock y poder hacer un proceso para analizar si tengo suficientes o tengo stock mínimos, tengo stock máximos, un poco mi política de stock que yo defina. Pero también podría definir un producto que fuera un servicio, por ejemplo, formación. Yo cuando doy formación no tengo un stock de formación. Puedo dar tanta formación como horas tenga el consultor o como tantas horas tenga la persona que trabaja, 7 o 8 horas al día. Entonces tendría ese nivel, pero no es un stock que yo vaya descontando, pero sí es algo que yo puedo vender. Entonces yo me podría crear una ficha de productos con un código de formación, con un código, una descripción de formación, y para indicarle al sistema que no me controle stock sobre este producto, le diré que es un producto de servicio. Ese producto de servicio, pues imaginaos cualquier cosa que queráis vender, en este caso que estamos hablando de ventas, pero también podemos pensar en compra, porque el maestro de productos lo vamos a utilizar para todas las operaciones de venta, las operaciones de compra, obviamente las operaciones logísticas y obviamente las operaciones de producción, de consumo de material o de proyectos. Y luego el tercer tipo que vamos a ver es fuera de inventario, son productos que su comportamiento es como si fuera un producto de inventario, me van a generar movimientos de productos, pero su inventario siempre será cero. Es decir, siempre se va a producir un movimiento de entrada cuando compre y automáticamente un movimiento de anulación de ese movimiento de entrada. O un movimiento de salida y un movimiento de anulación. Eso, el reflejo que tendré es que siempre mi stock será cero, pero cuando consulte los movimientos del producto sí que podré ver esa información detalladamente. Entonces, ese será otro comportamiento para otra tipología de productos que es interesante tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas tengo aquí interesantes? La ficha de productos es bastante compleja y con mucha información donde profundizar. Por ejemplo, yo tengo unidades de medida. Puedo definir tantas unidades de medida como quiera. Yo podría tener una unidad de medida base que sería unidad, pero luego definir un palet y hacer la correspondencia entre palet y unidades. Y vender palet o vender unidades. Todo esto se podría definir aquí. Puedo definir, lógicamente, mi inventario. Y dentro de mi inventario puedo definir, ¿os acordáis que hablábamos de evitar inventario negativos? Pues aquí tendríamos el parámetro para poder definir que este producto bajo ninguna circunstancia me va a dejar venderlo o me va a dejar hacer un consumo si no tengo stock. También voy a poder definir cuáles son los costes y cómo voy a valorar mi producto. Es decir, si como en este caso tenemos una valoración FIFO o tenemos media, LIFO, estándar, etcétera, que son formas de comportarse diferentes. Estos grupos de registros me van a llevar el inventario permanente, si quisiera, es decir, me van a hacer el asiento contable contra el grupo 3, para aquellos que seáis financieros. Los precios de venta, pues tendría aquí mis precios de venta por defectos, mis opciones de reposición, mis opciones de planificación, mi seguimiento de producto que me va a permitir si tengo una gestión por lotes y por series, mis almacenes, bueno, pues toda la configuración del producto. Como en todas las fichas, es importante que también miréis la parte de arriba. Por ejemplo, si yo tengo tarifas, las tarifas estarían aquí, donde yo puedo definir mis precios de venta especiales. Y esos precios de venta especiales, que serían tarifas, los podría definir para un cliente específico, para un grupo de clientes, para todos los clientes o para una campaña específica, campaña de Navidad, campaña de Semana Santa o una campaña de promoción Black Friday. Entonces, esto lo podríamos definir aquí. No voy a entrar mucho más, pero ahí tendríamos la posibilidad de definir todo ese concepto de precio. También podemos definir pues, todo el concepto de descuentos. También podemos definir dentro de productos, vais a ver que podemos meter datos adjuntos, atributos, ajustes de inventario, comentarios. Voy a ver si os encuentro la opción. Variantes, identificadores, unidades de medida. Bueno, todo esto que es interesante que con un poquito de tiempo lo veáis detenidamente. Bueno, ya tenemos a quién le voy a vender, ya tengo qué es lo que le voy a vender y ahora vamos a hacerle una oferta a mi cliente. Bueno, pues
una oferta a mi cliente tan simple como, ya os podéis imaginar, que bueno, si estoy en la pantalla principal o esté en cualquiera de las pantallas, voy a empezar el circuito desde el punto 0. El punto 0 sería hacer una oferta de venta. Voy a darle una oferta a mi cliente. Pero yo podría empezar el circuito no en oferta, sino el siguiente paso, que sería el pedido. Mi cliente me confirma el pedido. O directamente en la factura. Entonces, el empezar en oferta, pedido o factura va a depender un poco de vuestro concepto, vuestro modelo de negocio como empresa. Si empezáis el circuito desde las ofertas o directamente lo que estáis haciendo es servir al cliente lo que va pidiendo y directamente se lo servís y se lo facturáis. Entonces, dependiendo un poco de la casuística, podremos empezar el circuito de venta en el 0, como lo estoy empezando yo ahora mismo, o directamente saltarnos todos estos pasos intermedios que vais a ver ahora, ¿vale? Por lo tanto, que no os asuste excesivamente. Voy a ir a oferta de venta, que era el paso 0 que os comentaba, y cuando estoy en la oferta de venta, bueno, aquí tengo 3 ofertas de venta, voy a hacer una nueva oferta de venta, tan fácil como ponerle al nuevo, siempre va a ser bastante repetitivo. En el momento que le he dicho nuevo, lo primero que me pregunta es el número de cliente, ¿vale? ¿A qué cliente le voy a vender? Bueno, pues como no me lo sé, pues simplemente abro el desplegable y tendría mis clientes. Ayer hablábamos de que cuando dábamos el concepto de búsqueda a la hora de seleccionar el botón de la pantalla de selección es una búsqueda. Os explico por qué. Yo ya que sé que voy a poner o el 10.000 o Adantum, perfectamente aquí podría haber puesto Adantum y veis que me lo está seleccionando. O perfectamente puedo poner 10.000 y me va buscando, en este caso he puesto 100, me va buscando aquel que tenga 100. Perfecto, pues lo he seleccionado, selecciono el cliente, me trae todos los datos del cliente y esto es importante porque yo siempre hablo de herencia. Cuando genero una oferta y selecciono el cliente, la oferta hereda los datos del cliente. En el momento que yo he heredado los datos del cliente, los puedo cambiar. Por ejemplo, aquí podría cambiar la dirección y poner que no quiero que sea, pues la dirección de mi oficina, ¿vale? Entonces, he cambiado la dirección. Ese cambio de dirección que yo acabo de realizar no lo he hecho en la ficha del cliente, lo he hecho en la oferta del cliente. Entonces, será activo, este cambio será activo para todo lo que genere a continuación. Cuando esta oferta la convierta en pedido o la convierta en factura, heredará la dirección. Pero lo que estaba atrás, que es el cliente, la ficha del cliente, no se ha visto modificada. Cuando yo mañana haga otra oferta a este cliente, me volverá a coger la ficha, la dirección que tiene la ficha, no la dirección que he cambiado en el documento oferta, como en este caso. Bueno, aquí podemos meter toda la información. Es interesante este campo, que lo pedíamos hace mucho tiempo, que era para que en las cabeceras de las ofertas o de los pedidos o de las facturas pudiéramos identificar el tipo de servicio. Bueno, pues entrega de producto mobiliario. Vale, pues por ejemplo. Bueno, tenemos un montón de información, pues de la fecha del pedido, fecha de emisión de documento, fecha de final de validez de la oferta, lo mismo de siempre, es decir, ir mirando un poco detalladamente los campos que son bastante explicativos. El código vendedor no lo voy a explicar, aquí podríamos tener pues mis distintos vendedores y seleccionar quién ha vendido esto. Esto normalmente, para que la pantalla sea mucho más cómoda, lo tendremos así para tener una pantalla un poco más agradable a la hora de trabajar. Entonces, ya he identificado a quién voy a vender, ahora voy a identificar qué es lo que le voy a vender. Como puedo venderle más de una cosa, más de un producto, lógicamente tengo distintas líneas y puedo ir incluyendo distintas líneas de venta. Pues en este caso voy a venderle un producto, lo mismo de antes. Cuando selecciono, me abre el desplegable y le diré que quiero venderle el escritorio Atenas. El escritorio Atenas coge la descripción, podría cambiar la descripción, diría la cantidad y como el escritorio Atenas en su ficha tiene un precio de referencia, me lo ha heredado, me ha traído la herencia del precio. También ya veis que me va calculando un IVA.
¿vale? No calculéis el 21 porque no es el 21, porque es el 16 como está configurado en Cronus. Pero me lo está calculando porque para este cliente, que es un cliente nacional, y para este producto, que es un producto mobiliario, el cruce me da que es un 16%. Bueno, pues le pondríamos el 16%. ¿Qué más podría hacer? Pues yo en vez de seleccionar un producto, podría seleccionar, fijaros que aquí tengo un montón de cosas que podría vender. Una cosa interesante o un concepto interesante que no es de venta, sino sería un comentario. Es decir, yo quiero poner un comentario porque quiero poner algo en la línea de mi oferta que complemente al escritorio Atenas. Y, por ejemplo, el complemento será instalación incluida. ¿Vale? Pues simplemente no es que le estoy vendiendo nada, simplemente le estoy poniendo un comentario que al cliente no le va a aparecer el concepto comentario, le aparecerá directamente la descripción. También podría, en un momento determinado, venderle una cuenta. Es decir, esto que siempre lo discutimos mucho, es posible porque yo le podría decir al sistema, bueno, yo quiero vender directamente, me voy a mi cuenta de ventas y quiero vender no un producto, sino una cuenta de ventas y utilizar mi contabilidad para vender directamente contra mi contabilidad y decirle que es un servicio de instalación o de transporte y decirle que es una unidad y que vale 23 euros. Entonces, esta sería una opción también seleccionable dentro de mis líneas. También podría vender un recurso sería, iba a decir una persona, pero la realidad es que serían las horas de una persona o las horas de una máquina. Imaginaos que yo alquilo coches, pues yo estaría vendiendo recursos. Estaría vendiendo el recurso, el matrícula tal, de tal día, 2 días o 3 días. O en un momento determinado, en un servicio de consultoría, yo estaría vendiendo horas de consultoría y también sería un recurso, o horas de formación. También puedo vender un activo fijo, que es, voy a vender dentro del sistema, puedo controlar los activos de la compañía, pues tengo un coche que depende que es propiedad de la compañía y lo quiero vender, pues lo vendería con una factura de venta de este tipo, seleccionando el activo que quiero vender. O un cargo, que cuando yo incluyo un cargo, lo que estoy incluyendo es un complemento o un incremento que puede, normalmente los cargos se van a utilizar más en el módulo de compras. Por ejemplo, imaginaos que yo compro un determinado producto y tengo un cargo de transporte y quiero que el coste del producto se incremente por el transporte. En esos casos se utilizaría el concepto de cargo. Bueno, lo dejo para vuestro análisis futuro. Bien, una vez que tengo esta oferta yo voy a tener un estado, fijaros que ahora mismo está abierta. Este concepto del estado lo que me marca es, mientras yo lo tenga abierta, quiere decir que la estoy editando, que la puedo modificar, que puedo complementarla de alguna forma. En el momento que ya la convierta a lanzada, quiere decir que se la he mandado a mi cliente. Se la he mandado a mi cliente, pues normalmente con la opción de imprimir, le he impreso por aquí un formato y se lo he enviado por correo. Bueno, pues ya le he enviado la oferta y lo lógico es que si yo le envío la oferta a mi cliente, no la modifique para no variar lo que le estaba comunicando. Si mi cliente me renegocia la oferta, una de las cosas que podré hacer en cualquier momento será abrir esta oferta e incluso crear versiones para mantener el histórico de cómo ha ido evolucionando mi oferta. Entonces, la ventaja de mantener ofertas de versiones es que a mi cliente le puedo decir, me pediste un escritorio Atenas, luego me pediste 8 sillas, luego me quitaste 3, luego me quitaste el escritorio y luego me has vuelto a pedir lo mismo original que era el escritorio Atenas. Bueno, pues toda esa trazabilidad de discusión comercial la podría tener para cualquier tipo de análisis. Bien, vamos a imaginarnos que esta oferta que le hemos mandado a mi cliente me ha dicho que sí, me ha confirmado el pedido y vamos a convertirla desde una oferta, vamos a convertirla a un pedido de venta para ir preparando mi expedición posterior. No huelga decir que si yo hubiera salido de aquí, lógicamente la oferta la tengo aquí abajo. ¿Vale? ¿Vale? Este sería mi pool de ofertas.
Igual a decir que si tuviera una pila con el pool de ofertas, en vez de tener 3, ahora tendría 4. Bueno, volvemos a la oferta. Y esta oferta, si ahora lo que quiero hacer es convertirla en pedido, pues bueno, tengo que buscar dónde está lo de convertir en pedido. Voy a buscar, lo lógico será en proceso o en acciones. Bueno, hemos tenido suerte a la primera. Proceso, convertir en pedido. Entonces, cuando yo convierto en pedido, automáticamente le digo, oye, ¿quieres convertir esta oferta en pedido? Sí. Dice, la oferta se convirtió en el pedido, perdón un minutín. Ya estoy con vosotros. Bueno, se ha convertido en la oferta, en el pedido 101.006. Podría abrirlo, o si no lo abro, yo lo que podría hacer es salir de mi pool de ofertas, que ya se ha reducido, porque esa oferta habría ido al archivo de ofertas, al convertirse en pedidos, y me podría ir a mis pedidos de venta, ¿vale? Aquí estaría mi pila de oferta de venta, me iría a mi pila de pedidos de venta, y tendremos que tener la 106, que es la 1006, que es la que él me ha dicho. Tendremos que tener la misma información que lógicamente tenía en la oferta, pero ya es un pedido. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí con el pedido, exactamente la misma información. Y esta información, o este pedido, ahora puedo hacer varias cosas sobre él. Por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer es entregarlo. Es decir, yo quiero entregarle esta mercancía. Entonces, aparecen unos campos nuevos muy importantes que son la cantidad enviada, cantidad a enviar, cantidad enviada, cantidad a facturar y cantidad facturada. Inicialmente, cuando yo he hecho mi oferta y la he convertido a pedido, tenía una unidad. Yo facturo o tengo una cantidad 1. Si a mi cliente le quiero entregar esta unidad, tendré que decirle cantidad a enviar 1. Esto es muy práctico cuando, por ejemplo, tengo cantidad de enviar 25 y solo le voy a mandar 5. Entonces aquí pondría 25, pero aquí tendría 5. Y yo puedo decir de lo que le he enviado qué es lo que le voy a facturar. Para eso estarían estos campos. Y este campo de cantidad enviada y cantidad facturada me va a informar de si en alguna transacción anterior ya le he enviado mercancía con cargo a este pedido o le he facturado con cargo a este pedido. Vamos a hacerlo simple. Voy a entregar esta unidad de producto, ¿vale? Entonces, para entregar esta unidad de productos, voy a mirar. Podría tener también el estado. El estado está abierto, quiere decir que estoy en revisión. Lo normal es que yo haga primero un cambio de estado a lanzar. Este cambio de estado puede estar incluso condicionado por una solicitud de aprobación. Si yo tengo definido en mi sistema un workflow de aprobación donde los pedidos de venta que superen los 10.000 euros los tiene que firmar el responsable del departamento y los pedidos que superen 60.000 los tiene que firmar el director general, no me va a permitir hacer esta operación de lanzar si esta solicitud de aprobación no se ha lanzado previamente y no se ha cerrado previamente. Ahora mismo en este ejemplo no tenemos solicitud de aprobación, con lo cual yo soy amo absoluto y hago todo. Bueno, pues lo pongo a lanzado y una vez que lo tengo lanzado, ahora lo que puedo hacer es registrar. La palabra registrar, grabarla a fuego. Siempre que yo registre es que voy a lanzar un proceso que hace un montón de cosas. En este caso, cuando registre, yo podré registrar el envío de la mercancía o la facturación de la mercancía. Si es el envío, me descontará el stock y si es la factura, me generará el apunte contable correspondiente, con lo cual estará disparando un montón de procesos entre medias. Vamos a registrar simplemente el envío. Puedo registrar y enviar, puedo registrar e imprimir, puedo hacer varias cosas, pero voy a hacer el registro básico. Entonces, cuando registro me pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres enviar, facturar o enviar y facturar? Bueno, voy a ir por el camino largo, voy a enviar nada más. Doy a aceptar. ¿Qué me ha hecho el sistema? Me ha enviado esa mercancía y me ha generado un albarán.
Entonces yo tendré un albarán que estará en el pool de albaranes pendientes de preparar para enviar al cliente y mi almacén lo preparará. Y en el sistema, si os dais cuenta, ha pasado cantidad 1, cantidad a enviar, no tengo nada que enviar, cantidad enviada ya tengo una, y facturar está pendiente de facturar. Entonces, ahora lo que tendría que hacer sería, he entregado la mercancía, ha pasado a este cliente, le factura a final de mes, y como le factura a final de mes, puedo hacer dos cosas. Me podría ir a la factura, el módulo de factura, coger todos los albaranes que le he enviado a mi cliente y facturar todos los albaranes para generar una factura en resumen, o podría irme a los pedidos y facturar los pedidos, tan simple como registrar y facturar. Cuando facturo, ya fijaros que me está haciendo IVA, contabilización, etcétera. Y me ha generado una factura de venta y me pregunta si quiero abrir la factura de venta. Si le digo que sí, esta sería la factura de venta que ha hecho el sistema, que realmente ya no es editable, lógicamente, porque es una factura. Me ha puesto un número de factura según el número de serie que he configurado en la pantalla de configuración de compra, de ventas y cobros. Me ha generado un IVA, me ha generado un montón de información y también me ha generado la contabilización de esta factura al módulo financiero. ¿Cómo ha hecho eso? Según la parametrización que hemos definido tanto en el cliente como en el producto. Si quiero ver exactamente lo que ha hecho el sistema, lo podría haber visto antes, ¿eh? Hay unas opciones que me permiten ver el asiento previo que va a hacer. Pero en este caso, me voy a ir a navegar. En muchas pantallas hay una pequeña confusión a veces porque nos encontramos distintas opciones de menú con navegar, con distintas opciones y eso confunde un pelín, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, hay una opción de navegar que lo que me permite en el sistema es dime qué ha generado y dime toda la información asociada a este documento. Entonces, esta es mi factura de venta y si quiero ver todo lo asociado a mi factura de venta, damos a navegar y me dice, esta factura de venta tiene asociado el histórico de factura de venta, que es donde estaba, tiene asociado movimientos de contabilidad, y son 7 movimientos de contabilidad, tiene asociados 2 movimientos de IVA, ¿vale? Fijaros, 2 productos con 2 movimientos de IVA, un movimiento en el cliente, un movimiento en el cliente detallado y un movimiento de valor de coste. Si me voy al movimiento de contabilidad para ver lo que ha hecho automáticamente, pincho en el 7 y este sería el asiento que el sistema ha generado de forma automática, donde me ha seleccionado la cuenta de gasto, la cuenta de ingreso, la cuenta 7, en función del cruce cliente-producto. En el caso del producto directo que he seleccionado como cuenta contable, me lo pone directamente. Me ha puesto un coste directo porque tendré configurado una serie de costes asociados a este producto para que me refleje el coste en el momento de salir de la mercancía. Me ha generado el IVA, me ha generado el movimiento de inventario y me ha generado el movimiento de cliente. Con lo cual, todos los movimientos contables que yo tenga parametrizados y que tenga definidos, los va a hacer el sistema. Aquí tendría un inventario permanente porque me ha reducido el stock, me ha aplicado el coste para saber cuál es el coste, ya tendría aplicado el coste contra la venta. Bueno, tendríamos toda la información. Si me voy al movimiento de IVA, pues vamos a tener qué IVA ha aplicado con esta factura, estas dos líneas, qué base, qué porcentaje de IVA tiene, y esto es lo que después va a utilizar el proceso de cálculo de IVA mensual o trimestral o como lo tengáis en vuestra organización para permitir hacer la presentación del 390 para la declaración del IVA. Bien, este sería el camino largo, es decir, el camino largo que tampoco veis que es muy complejo, pues simplemente no tengo que teclear el documento, voy convirtiendo el documento. Hay una forma corta de hacer una factura de venta para aquellos que no tengáis todo este ciclo, que será directamente, bueno, pues en vez de empezar desde la oferta, yo podría empezar desde la factura de venta.
Entonces, desde la factura de venta, esta opción de factura de venta, que es editable, yo puedo crear una nueva factura de venta. Veis que el comportamiento es casi idéntico a la oferta y al pedido. Es una factura borrador. Todavía esta factura la estoy confeccionando. No existe, no está registrada. Yo identificaría a mi cliente, pues como me sé que es el 10.000, pues he puesto la parte inicial del código, me he identificado que será Dantu Corporation, me ha puesto la fecha de registro, que sería la fecha en la que voy a registrar la factura, de que la voy a contabilizar. Como antes, vamos a poder seleccionar los productos, vamos a ir al mismo producto, voy a poder identificar si tengo distintos almacenes, de qué almacén sale, voy a poder identificar la cantidad, el precio y el importe, el IVA, y ya tendría la factura. Lógicamente, esta factura, ahora yo tendré la posibilidad, me he saltado el paso del pedido, por lo tanto me he saltado el paso del albarán. No podré generar un albarán. Pero hay una configuración en configuración de ventas y compra y cobros que te permite decidir que siempre que genere una factura automáticamente me genera un albarán para tener siempre el detalle de la mercancía que va saliendo. Con lo cual, ese comportamiento es variable en función de ese parámetro que hemos definido en el sistema. Si quisiera contabilizar la factura, pues haría lo mismo de siempre. Aquí en la factura voy a tener también un estado, veis que está abierta. Podría tener una solicitud de aprobación. Si no tengo solicitud de aprobación, pues en acciones o en preparar. Vamos a ver dónde estás. A ver. Aquí, en liberar, lanzar. ¿Vale? La dejo lanzada y ya esta factura la podría dejar aquí. Es decir, la factura 102.224, según el número de serie que hemos definido, la podría dejar aquí. Esta factura es una factura borrador, no existe, no se ha contabilizado, no afecta a la deuda del cliente, no afecta a nada, pero la tengo porque la estoy confeccionando y a lo mejor tardo un par de días en confeccionarla y dentro de 2 días, cuando la termino de confeccionar, es cuando la registro. Bueno, como el tiempo pasa muy rápido, han pasado los 2 días, he terminado de confeccionar la factura y voy a enviársela a mi cliente. Entonces la puedo registrar, ¿vale? Y en el momento que la registro, pues lógicamente, el mismo de antes, me hace el asiento contable y me permite ver la factura definitiva. La factura 102.224 se ha convertido en la definitiva 103.22.0, me permitiría verla y automáticamente desde aquí, una de las cosas que podríamos hacer sería imprimir la factura. Bueno, imprimirla o enviársela a mi cliente por correo electrónico. Imaginaos que la quiero imprimir. Pues bueno, voy a vista previa y la vería. Otra cosa que podría hacer, que os lo dejo para que lo probéis, es podríais enviar la factura PDF a Word o a Excel. Imaginaos el cliente que le habéis mandado la factura y excepcionalmente os dice, oye, necesitaría que en la factura apareciera una referencia de mi código de pedido en tal sitio. Bueno, pues la imprimimos a Excel y la modificamos, metemos esa referencia y se la mandamos al cliente. Evitamos modificar el formato de factura. Damos a imprimir, vamos a verla. El formato de impresión que tengo actualmente es un estándar, ¿vale? Este es el que sale directamente del producto. Con el logo, con estos logos aquí abajo que lo tiene por defecto, con los datos míos, con los datos del cliente, con los datos de lo que le estoy vendiendo y los IVAs correspondientes que le estoy vendiendo. Estos formatos son modificables y son adaptados, se pueden adaptar y se pueden generar por desarrollo. Y para cambiarlos, esto también es importante, hay una pantallita que está en todos los módulos, que es la selección de informes y en este caso, ventas, selección de informes. Entonces, yo en mi empresa he definido que el informe de factura de venta es el 206. Entonces, si le pongo el 206, es el que acabamos de ver. Nosotros tenemos una personalización hecha desde un punto de vista estándar para todos nuestros clientes, que hemos cogido esa factura y la hemos hecho un poquito más bonita, ¿vale? Le hemos dado un poquito más de diseño dentro de lo que se puede. Y ese informe
es el 75.250. Si yo lo cambio aquí, cuando yo vaya a imprimir mi factura, vais a ver que ahora en la vista preliminar mi formato de factura pues será algo diferente. ¿De acuerdo? En este caso, pues hemos puesto pues, el logo aquí, hemos puesto factura de venta, hemos puesto unas cajas para separar bien los datos de nuestros y los datos del cliente, hemos puesto un código de barras que puede identificar cierta información, hemos puesto en la parte de abajo, que se ve mal con la barrita esta, los datos registrales que están en información de empresa, hemos ordenado un poco esta información para que esté un poco más limpia. Bueno, le hemos dado otra estructura. El logo cambiará en función de la información de empresa y cambiará en función de que si lo quiero a la izquierda, a la derecha o al centro, según tenía también definido en mi módulo de configuración de ventas y cobros. Entonces, como veis, estos formatos podremos realizar un poco los cambios que consideramos oportuno. Bien, y creo que por hoy, para que tengáis una visión de cómo hacer una venta, hemos cubierto bastante bien un poco el circuito a una velocidad. Se nos quedan seguramente cosas en el tintero, como es lógico. Bueno, se me queda una cosa que no quiero que se me quede, ¿vale? Porque si es importante generar la factura, también es importante cobrarla. Entonces, voy a hacer un cobro rápido, por lo menos para que tengáis la referencia de cómo se cobra, ¿vale? Y después entraremos un poco a responder en el chat las distintas preguntas que tengáis. Me quedaré un ratito respondiendo todo lo que me digáis o los correos que enviáis posteriormente. Para cobrar esa factura, me voy a pensar que voy a cobrar al cliente 10.000. Me voy a ir al método más fácil, al método simple, hay varios métodos, pero me voy al diario de pagos. Al diario de pagos normalmente voy a entrar cuando en mi banco he visto que mi cliente me ha hecho la transferencia, pues automáticamente llegaría aquí y le diría, oye, hoy el cliente me ha pagado un cliente un número de documento que sería la referencia de, no sé, de la remesa o del día de hoy, un poco el concepto que yo quiera hacer para después buscar este documento si lo quiero buscar. Le diré que lo que me ha pagado es un cliente, perdón, no cuenta, sino cliente, aquí podré decir movimiento cliente. Aquí, lógicamente, como he identificado cliente, voy a identificar qué cliente me ha pagado. Identifico el cliente y ahora, como este cliente tiene muchas facturas pendientes, a mí lo que me interesa es identificar desde qué movimientos tengo para matar el pago que me ha mandado mi cliente con la factura que le corresponda. Entonces, me voy a liquidar movimientos, voy a ver todo lo que tiene pendiente de cobro este cliente, identifico que me ha pagado estos 1.635, lo marco, pero también me ha pagado estos 293,25, me ha pagado dos facturas. Lo marco. ¿Vale? Entonces, veis que he marcado estas dos facturas, en total mi cliente me ha pagado 1.928,85. Acepto, me lo está llevando para aquellos contables, pues me lo lleva al haber y como he seleccionado una sección de banco, automáticamente me lo voy a llevar contra el banco. Esto es un documento borrador mientras no lo registre. Es decir, esto todavía no tiene ningún efecto. Por eso os decía que os grabarais la palabra registrar, porque siempre vais a hacer algo, lo podéis dejar pendiente o lo podéis registrar. Cuando lo registréis es cuando es efectivo. Si yo lo registro, perdón, aquí, este pago este cobro se va a registrar, me va a registrar un movimiento en banco porque me está registrando el ingreso y si me voy a mi cliente, me voy al cliente 10.000, que es el sobre el que hemos hecho la operación, en la ficha de mi cliente, si hubiéramos entrado previamente a ver el saldo, ¿vale? Veríamos que el saldo se ha reducido, porque al cobrar esas facturas, lógicamente el saldo se ha reducido. Como no hemos entrado, bueno, pues hacéis un pequeño acto de fe y os lo creéis. Bueno, en el momento que yo estoy en este cliente, puedo ver en su historial puedo ver sus movimientos.
en sus movimientos, para aquellos que vengan de un sistema más contable, el movimiento sería el mayor del cliente. Aquí estaría identificando todo lo que todo lo que he hecho con mi cliente. Esta es la última transacción que yo he hecho, este pago. Y es importante que ese pago, que era de 1928, está liquidado. El concepto liquidar, que estaría aquí, importe pendiente, dice está importe pendiente 0, es porque este pago lo he relacionado con las facturas correspondientes. Por lo tanto, tanto el pago como las facturas tenía un importe inicial, importe pendiente 0, está liquidado. Y todo aquello que no tenga importe pendiente es porque está pendiente de liquidar, o porque es deuda, o porque es un pago que no he aplicado con respecto a ninguna factura. Entonces, esto sí que es importante que lo veáis. Este campo importe pendiente, todo lo que tiene importe pendiente es lo que aparece como saldo. Cuando yo voy al saldo, campo calculado saldo, y pincho sobre él, lo que estoy viendo es exactamente todos los movimientos del cliente que tienen importe pendiente, porque tiene un filtro por debajo aplicado. Bueno, y hasta ahora sí, aquí ya acabo un poco lo que quería definir. Importante que pongáis vuestras dudas en el chat y las voy a contestar ahora. ¿Vale? También comentaros que se os va a mandar un cuestionario de evaluación un poco del curso y sobre todo me gustaría que indicarais cosas que podemos mejorar, porque como tenemos todavía 4 sesiones más, si identificáis cosas que podemos mejorar o que podemos hacer mejor, pues lógicamente nos ayuda a todos, ¿no? Entonces, hacer críticas constructivas o críticas también si tenéis que criticar un poco cualquier aspecto que no os convenza del curso. Bueno, muchas gracias a todos y os veré en la próxima sesión, en la tercera sesión, donde hablaremos un poco de compras, veremos un circuito similar a este, pero profundizaremos otros aspectos como dimensiones y un poco en la parte de liquidación de documentos también entraremos un poquito más a fondo.